en este tiempo de comunión santa, de tener, Señor, la realidad de tu presencia en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Gracias por la comunión preciosa, Señor, que nos permites tener entre hermanos. Te rogamos que envíes tu palabra poderosa, que alcance las conciencias, que alcances el corazón, Señor, que alcances el alma, sobre todo de aquellos incrédulos que no se han convertido, que vengan, Señor, a la fe y al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos por tu pueblo que lo santifiques, Señor, que nos quebrantes, que nos arrepentimiento, que nos enseñes la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo número 12. Y leeremos el verso 1 al 7. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiré las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Verso número 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Amén. En base a este pasaje vamos a hablar esta mañana sobre nuestros hijos. Cómo proteger a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El pasaje que tenemos frente a nosotros nos ofrece un doble mandamiento. Primero, destruir y raer los altares y el nombre de los dioses paganos que las naciones adoraban en la tierra que Dios le está dando al pueblo de Israel. Porque lo que tenemos aquí frente a nosotros es un discurso que Moisés le dio al pueblo cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés les dice que Dios les dio esa tierra, Dios les va a dar esa tierra y que ahí los va a bendecir. Pero una de las cosas primeras que tienen que hacer es destruir y raer los altares y los dioses paganos que adoraban las naciones de esa tierra. Ese es el primer mandamiento que encontramos en este pasaje. El segundo mandamiento que encontramos en este pasaje es buscar e ir al lugar que Dios escogiere para adorarle y alegrarse con toda la familia, los hijos, las y los levitas. Es decir, buscar agradar a Dios en el lugar que Él escogiese, con toda la familia. Y en el versículo 12 específicamente menciona vuestros hijos y vuestras hijas. Y ese va a ser el enfoque de nuestra meditación esta mañana. En base a estos dos mandamientos, el mandamiento de destruir los dioses paganos de esa tierra y de buscar a Dios en el lugar y de la manera que Él lo estableció, con los hijos y con las hijas y con la familia. En base a esos dos mandamientos hablaremos de cómo proteger a nuestros hijos con la disciplina y amonestación del Señor. Hablaremos en primer lugar
del mundo pagano a nuestro alrededor. Y segundo, hablaremos de los medios para guiar a nuestros hijos hacia Dios. Esta mañana nos vamos a concentrar, de esos dos mandamientos, vamos a concentrar en el primero. Continuaremos hablando de lo próximo la semana siguiente. Vamos a concentrarnos principalmente en los peligros y la influencia del mundo pagano a nuestro alrededor. Dios se lo advirtió al pueblo. Dios le dijo en este mismo libro de Deuteronomio, capítulo número 4, le dijo al pueblo, verso número 9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La advertencia es no olvidar lo que Dios ha hecho por ellos. Y enseñarle todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios es a sus hijos y a los hijos de los hijos. Noten ustedes el énfasis. El libro de Deuteronomio es muy enfático en eso. El libro de Proverbios es muy enfático en eso. El apóstol Pablo es muy enfático en eso en sus mandamientos en Colosenses y en Efesios acerca de los hijos. Y la Biblia entera nos muestra la prominencia, la preeminencia de la familia en sus propósitos. Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y la manera o más bien, el fructificar consistía en tener muchos hijos, y la manera de sojuzgar la tierra y de enseñorearse era a través de muchos hijos. Mientras más hijos tenían, más poder tenían, más capacidad tenían. Y ciertamente los hijos son responsabilidad, los hijos significan gastos, responsabilidades, sacrificios, pero de eso se trataba. De eso se sigue tratando hasta el día de hoy. Si nosotros no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestros hijos, asumir los gastos, asumir el dolor y los trabajos que implica tener y criar hijos en el Señor, no vamos a estar cumpliendo la voluntad del Señor. No vamos a estar cumpliendo los propósitos para los cuales Él nos ha llamado. Por esa razón, los hijos son una parte muy importante de los propósitos de Dios. Y desde el principio, desde que Dios les dijo fructificad y multiplicaos, y posteriormente, cuando ellos son expulsados del huerto, y Caín mata a Abel, y Dios sustituye a Caín con Set, y Set tiene un hijo llamado Enós, y desde que nace Enós, los hombres comienzan a el nombre de Dios, y se inicia la lista en el capítulo 5 del libro de Génesis de una simiente piadosa, descendientes de Set, descendientes de Enós, no descendientes de Caín, porque Caín era del maligno, no descendientes de Abel, porque Abel era piadoso pero lo mataron, descendientes de Set y descendientes de Enós, la simiente de la mujer de la cual Dios había hablado en Génesis 3:15. La simiente de la mujer son los hijos, la simiente de la mujer es la familia. Y el hijo de los hijos, el hijo supremo, el hijo unigénito, Jesucristo, Él es la encarnación suprema de esa simiente. Él es la promesa suprema de la promesa de una simiente. Pero nuestros hijos tienen una parte muy importante en eso. Pero están expuestos a muchos peligros. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Verso 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Verso 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Verso 32.
verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea, Dios les advierte el peligro del corazón, de la inclinación del corazón a adorar los dioses falsos, a adorar la creación, a adorar la criatura en lugar de adorar al Creador. Los peligros alrededor de las naciones paganas. Vamos al libro de Jueces, por favor. Abran sus Biblias si las tienen allí. Y vamos al libro de Jueces y veamos lo que sucedió con este pueblo cuando ellos llegaron a la tierra prometida. El mandato era conquistar la tierra, destruir las naciones que habitaban esa tierra, porque eran naciones paganas que habían llegado al colmo de su iniquidad en contra de Dios. Y Dios habría de hacer juicio contra ellos, y la manera de hacer juicio contra esas naciones paganas era enviando a su pueblo para destruir esas naciones, destruir la memoria de sus dioses e implantar en esa tierra a un pueblo escogido, santo, que habría de adorar al Dios verdadero. Así que el pueblo llega, Jueces capítulo número 2. Leamos Jueces capítulo número 1. Y nos habla, por ejemplo, del verso 16 al 21 de Judá. Y cómo Judá peleó aquella batalla contra las naciones paganas. Pero dice el verso 21, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No votaron, no expulsaron, no arrojaron de la tierra a los Jebuseos, una nación pagana. Verso 20, tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Dejaron al cananeo, dejaron al Jebuseo. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y se repite. Y lo que nos muestran estos versículos, estas declaraciones, es que el pueblo dejó a los paganos, mató parte de los paganos y dejó parte de los paganos en la tierra. Y esa es una batalla constante. La ha sido, la fue en la iglesia de Corinto, la fue en la iglesia de Gálatas, en la iglesia de los filipenses, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de la Odisea. Lo es hasta el día de hoy en todo lugar donde el pueblo de Dios habita. Una batalla contra el paganismo del mundo. Una batalla que afecta a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestro estilo de vida. Y tenemos que estar conscientes de esa batalla. Y entra muy sutil en la iglesia. Es un peligro muy grande. Más adelante, muchos años después, Jeremías denunció al pueblo de Israel porque en lugar de guardar a sus hijos, los israelitas estaban entregando a sus hijos a los paganos, a los dioses paganos. Dice Jeremías en el capítulo número 32, verso 33 en adelante. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Es decir, le dieron la espalda a Dios y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos
y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Esto es lo que hizo el pueblo. Después de muchos años, le dieron la espalda a Dios, no le dieron el rostro, no se delante de Dios. Y cuando Dios les enseñaba temprano y sin cesar a través de los profetas, a través de su palabra, para que ellos recibieran corrección, en lugar de eso, ellos metieron las abominaciones de los dioses paganos a la casa de Dios. Allí donde invocaban el nombre, allí metieron abominaciones y contaminaron la casa de Dios. Y edificaron afuera de la casa de Dios altares a Baal, a los dioses falsos. E hicieron pasar a sus hijos al fuego, entregaron a sus hijos a la muerte para adorar a Moloc, el dios que demandaba de los paganos sus hijos, y ellos entregaron a sus hijos a Moloc. Eso hizo el pueblo. Por eso es que Dios los arrojó de la tierra, los expulsó de la tierra, entre otras cosas. Y ese es el peligro el día de hoy para nuestras iglesias, para nuestros hijos, para nuestras familias, para tu matrimonio, para mi matrimonio. Ese es el peligro constante, lo ha sido siempre. Lo fue desde Adán y Eva cuando Caín mató a Abel, lo fue desde que Nimrod se levantó y Dios llamó a Abraham, lo fue siempre, lo ha sido. Y tenemos que pelearla. Y la manera en que esas influencias paganas entran a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra casa, son muy sutiles. Muy sutiles. Entran a través de las influencias culturales, de los medios de comunicación, de la propaganda, de la escuela, de todas esas cosas que nos rodean. Dicen que los elefantes en la India y en el África, que son muy poderosos, los usan para arrancar árboles enteros con su fuerza o para transportar cantidades de gente, para hacer trabajos pesados como los que haría un tractor o un camión gigante en nuestro entorno. Allá usan los elefantes. Y en la noche a esos poderosos animales los amarran en una cadena a una rama que no tiene fuerza o a una estaca medio clavada en el suelo. Y esos animales poderosos no se escapan, porque en cuanto sienten la fuercecita de la cadena, ellos piensan que no van a poder zafarse, porque desde pequeños, desde muy tiernecitos, los amarraron a estacas fuertes, y cuando ellos, siendo pequeños, que no tenían la misma fuerza, trataban de zafarse, no podían. Y cuando crecieron se acostumbraron tanto a la cadenita que ahora no era necesario o no es necesario ponerlos a una estaca grande. Ya ellos no escapan, están condicionados. Y eso, hermanos queridos, es lo que sucede con nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestras familias, nuestros hijos. Nos condicionan. Tú tienes que examinarte a ti mismo. Nuestra iglesia tiene que examinarse. Tu familia, tu esposo, esposa, tus hijos. Tenemos que examinarnos porque nos condiciona el mundo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Como lo ha seguido haciendo y lo seguirá haciendo y nunca dejará de hacerlo, porque Satanás, como un león rugiente, acecha buscando a quien devorar. Nuestras computadoras, nuestros teléfonos, nuestras televisiones, la escuela de tus hijos, las noticias, los políticos, el gobierno, nos están condicionando para que pensemos de una cierta manera, que no es la manera bíblica de pensar. Para que vivamos y actuemos y aceptemos costumbres y aceptemos tendencias que no son las que Dios quiere para tu vida. Los niños hoy están muy influenciados
desde niños quieren un teléfono. Tienen que tener un teléfono. Y lo traen a la iglesia y los padres se lo permiten en la iglesia. O vienen a la iglesia con juguetes, o vienen a la iglesia pensando que vienen a divertirse o sin entender la seriedad y la reverencia que deberían de aprender desde pequeños delante de Dios, especialmente en la iglesia, de parte de sus padres. Pero no solo los hijos, los padres también están condicionados. Muchos padres están condicionados para pensar que sus hijos no soportan la iglesia, que la iglesia es demasiado seria, que la iglesia es demasiado aburrida para nuestros niños y que ellos no entienden. Claro, cuando están muy pequeños no van a entender, es obvio, no van a entender cuando son muy pequeños, pero una cosa que van a entender es los disciplinan y les enseñan que este lugar es un lugar donde hay algo especial, aunque no entiendan el sermón del pastor, van a entender que están en un lugar diferente y que tienen que aprender a comportarse. Los niños pueden aprender disciplina, pueden aprender respeto, devoción, y a medida que van creciendo pueden aprender y deben aprender la Biblia. ¿Y quién se las debe enseñar? El padre, la madre. Los padres somos responsables de nuestros hijos, por lo menos mientras están bajo nuestro techo. Una vez que salen de nuestro techo, ya no somos responsables de ellos de una manera directa. Tenemos y debemos de ejercer cierta influencia, pero ya no tenemos la responsabilidad directa. Pero mientras estén bajo tu techo, tus hijos son tu responsabilidad delante de Dios. Son nuestra responsabilidad. Y debemos decir, hermano, todos los niños aquí, aunque no sean nuestros hijos, son nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros. En un sentido secundario, porque en un sentido primario son los padres. En el sentido secundario, nosotros como miembros de la iglesia, como hermanos en Cristo, debemos de amar a esos niños. Nosotros no somos llamados a disciplinarlos ni a estarlos regañando, pero estamos llamados a disciplinarlos, a acogerlos, a que ellos se sientan el calor de la vida familiar, espiritual en la iglesia. Debemos de entender, hermanos queridos, nuestra batalla contra el mundo pagano que nos rodea. El pueblo de Israel fue advertido y la mayoría del tiempo no lo entendió. Las iglesias del Nuevo Testamento fueron advertidas y muchas de ellas, en un grado o en otro, no la. Debemos entender nuestra batalla contra la cultura que nos rodea, los medios sociales, el internet, las escuelas, los amigos, las amistades, la gente que se mete en tu casa, las influencias que se meten en tu casa. Incluso el abuelo, la abuela, puede ser una influencia no bíblica en tu casa. O el tío, o el sobrino, o el primo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Por supuesto, el gobierno. Los gobiernos en las naciones, hermano, no están buscando honrar a Dios. Por supuesto, tienen un papel divino que Dios les ha designado de proteger a la nación, de promover la prosperidad de la nación, de establecer leyes justas. Ese es el papel del gobierno. Pero cuando el gobierno comienza a entrometerse en la vida espiritual del pueblo, cuando comienzan a legalizar cosas en contra de la palabra de Dios, como el aborto, como el matrimonio homosexual, como el transexualismo y ese tipo de cosas, cuando comienzan a reprimir las reuniones en la iglesia con el pretexto de un virus, nosotros debemos de estar atentos. No debemos dejarnos manipular por eso. Ni nuestra familia, ni nuestros matrimonios, ni a nuestros hijos. El entretenimiento, los juegos de video.
Los medios de comunicación, esos noticieros que tú oyes, no creas que te están diciendo la verdad, no creas que todo lo que te dicen es verdad. Porque ellos saben, son maestros de la manipulación. Los noticieros de televisión son maestros de la manipulación. Para eso estudiaron. Y los políticos, ¿saben ustedes que la mayoría de los políticos son abogados? Y los abogados lo que estudian es cómo ganarle a la gente con argumentos, sean verdad o sean mentira. Aprenden a mentir de una manera sofisticada. Los medios sociales, cuidado con los medios sociales, padres queridos. La escuela. Las escuelas hoy día son nidos de víboras. Les enseñan paganismo, les enseñan inmoralidad, les enseñan caos, desorden, rebelión a nuestros hijos en las escuelas públicas. Según se dice, los niños, cuando comienzan ya a tener uso de razón, 3, 4, 5 años especialmente, es cuando se les va formando el carácter. De ahí en adelante, hasta que llegan a los 13 años, 12, 13 años, allí es donde se forma el carácter de los niños. Y allí es donde los padres debemos de aprovechar. Los padres que tienen niños pequeños, hermanos, este es el momento de ustedes. Enseñarles disciplina y amonestación del Señor, enseñarles la palabra del Señor, enseñarles quién es Dios, enseñarles versículos bíblicos, enseñarles la Biblia. Ustedes tienen que ser ejemplo en eso y tienen que ser diligentes en eso. Lo que los niños aprenden en esa temprana niñez determina lo que van a hacer después de eso. Una vez que pasan, que llegan a la juventud y no se les ha enseñado, solo que Dios haga un milagro, hermano, no va a haber esperanza. Ya se torcieron. Si tú no les enseñaste, se torcieron y se van a convertir en unos monstruos insoportables. De hecho, los niños se pueden convertir en monstruosos desde que son chiquitos, pueden ser muy tiernos cuando tienen los juguetes y se les da lo que quieren, y después ser monstruosos cuando no se les da lo que quieren. Y muchos padres toleran eso. Y detrás de eso, hermanos queridos, hay una agenda satánica. Una agenda satánica que se manifiesta a través de los principios del mundo, los intereses del mundo, a través de esas instituciones terrenales, que no tienen como objetivo, por supuesto, honrar a Dios. Algunas son muy sutiles, otras son muy explícitas. Uno de los documentos explícitos, algunos son tan explícitos, hermano, pero a la vez son tan sutiles en su manera de proceder, aunque son tan explícitos en sus propósitos, que la gente no se da cuenta. Uno de los documentos antiguos, muy antiguos, pero que hasta el día de hoy sigue haciendo su efecto, es conocido como el Manifiesto Comunista. Fue escrito para expresar lo que los educadores, filósofos ateos y políticos ateos se proponían hacer con la sociedad. Y una de las cosas que dice ese documento es: la educación es uno de los más poderosos aliados del humanismo secular. Humanismo secular quiere decir vida sin Dios. Humanismo secular quiere decir que Dios no es el centro, el hombre es el centro. Humanismo secular quiere decir la idea de que no hay eternidad, no hay alma, no hay ideas absolutas. Ese documento fue escrito en 1930 y sigue haciendo su efecto hoy. Hoy se manifiesta de diferentes maneras, pero desde entonces. Uno de los grandes filósofos de esa ideología, John Dewey, se le conoce como el padre de la educación moderna. Decía: la educación es el fundamento de la reforma social con ideas socialistas, sin Dios, sin alma, sin
verdades absolutas. Sin Dios, sin alma, sin verdades absolutas. Educación humanista. Eso le enseñan a tus hijos en la escuela, para que lo vayas sabiendo. Progreso y reforma social, esos son los lemas de nuestra época. Sociedad con ideas socialistas. Antiguamente los Estados Unidos, que fue fundada sobre bases cristianas, los Estados Unidos nunca ha sido cristiano, no existen las naciones cristianas. Pero fue fundada sobre bases cristianas, tenía principios cristianos y conserva algunos de ellos, pero cada vez se corrompen más. Se enseñaba, por lo menos, respeto por los valores familiares, se enseñaban los días que oraba, se leía la Biblia, se disciplinaba a los niños, y eso no es suficiente. Eso no es la voluntad de Dios, pero era algo que por lo menos contenía la degradación que estamos viendo en nuestra sociedad hoy día. La voluntad de Dios es que la iglesia y los padres, principalmente los padres, tomen control de la educación de sus hijos. Tanto la educación académica como la educación espiritual, sobre todo. Porque cuando a nuestros hijos les enseñan en la escuela ciencias, les enseñan que la ciencia no hay que meter a Dios. Cuando les enseñan historia, les enseña una historia en la cual Dios tampoco no tiene nada que ver, ni la moralidad no tiene nada que ver, y con una agenda escondida. Por supuesto, a paso del tiempo, en las escuelas públicas han ido quitando la oración, la Biblia, pero ahora en nuestros días, ya que quitaron la oración y la Biblia, que ayudaban algo a la sociedad, ahora están quitando el concepto de la familia. Ahora, el concepto de la familia no le están desapareciendo, lo están distorsionando, lo están cambiando. No están diciendo que la familia no existe, están diciendo que la familia existe, pero que puede ser papá y papá, mamá y mamá. Legalizaron el matrimonio homosexual, por supuesto. Ahora, hermanos, hay cosas que son muy evidentes, hay cosas que no lo son tanto, pero nosotros tenemos que estar conscientes, porque esta lucha que estamos peleando nosotros por nuestras familias y por nuestros hijos, es la lucha que pelearon los israelitas en Canaán, y no la pelearon como debían haberla peleado. Las iglesias, siempre, desde el Nuevo Testamento, hermano, han tenido esas batallas y las seguimos teniendo hoy. Ha habido avivamientos maravillosos en la historia de la iglesia que una generación más tarde se corrompen porque es una batalla continua. Las iglesias reformadas de Europa, que impactaron el mundo entero con un movimiento bíblico, con un movimiento eclesiástico, un movimiento de obediencia, de santidad y de doctrina bíblica sana. Hoy esos lugares en donde se predicaban esas verdades están convertidos en una desolación, en un desierto, en una miseria espiritual. Los niños crecen ateos en Europa, por ejemplo, y está sucediendo en América también. ¿Por qué? Por esa batalla. Lo que están recibiendo nuestros hijos desde pequeños hoy día, hermanos, es que la familia tradicional, papá y mamá, es obsoleta, no tiene valor, es una cosa vieja, anticuada. La familia, le están enseñando a nuestros hijos, la familia no tiene que ser papá y mamá. Decía el fundador del comunismo, Joseph Stalin, la educación es un arma que depende de quién la tiene en las manos y lo que se propone. Y si la educación la tienen los gobiernos y no los padres, si el control de la educación de sus hijos la tiene el gobierno y maestros paganos,
incrédulos, entonces las consecuencias van a ser funestas, van a ser malas. ¿Quién tiene la educación de tus hijos en sus manos? ¿Quién educa a tus hijos? ¿Tú sabes? ¿Y qué es lo que se proponen hacer con nuestros hijos? Nosotros no tenemos los recursos que tiene el gobierno, ni los recursos que tienen las escuelas públicas, pero tenemos los recursos de Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las instrucciones bíblicas y tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, son nuestros y son de Dios. Dice el Salmo 127, Salmo 126, 127, los hijos son herencia de Dios, son fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Hijos son como frutos de olivo a los lados de nuestra casa. Esos son nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad, hermanos, son nuestro privilegio, nuestros hijos. La corriente del enemigo es grande y los padres somos directamente responsables de nuestros hijos. En nuestro caso, mi esposa y yo tenemos 2 hijos adultos. Los educamos, hermano, en la disciplina del Señor, les enseñamos la palabra, les enseñamos la verdad, tomaron su camino, se fueron por donde quisieron, pero nunca, no hay un solo día que nosotros no oremos por ellos, que nosotros no le pidamos al Señor que tenga misericordia de sus almas, que los quebrante, que se arrepientan, que esa palabra que fue sembrada en ellos de su conversión y su vida eterna. Llega un momento que ya no tendremos control de nuestros hijos, pero mientras tengas el control, cumple tu responsabilidad, sé responsable, ama a tus hijos. Esta avalancha satánica, mundana, contra la familia, es como un tsunami. Los tsunamis son unos fenómenos, hermano, muy extraños. Son olas gigantescas y muy poderosas que no se pueden ver. Vienen en el fondo del mar. No se nota. Corren en el fondo del mar por millas y millas y millas. A la orilla, cuando llegan a la orilla salen esa ola gigantesca y se mete en la tierra y arrasa con todo lo que encuentra, muchas veces por kilómetros, y no hay nada que la detenga. Sale súbitamente, pero ahí estaba hace mucho rato. Esos son los tsunamis, esas son las sorpresas que a veces nosotros encontramos, hermano, en nuestras familias, en nuestros hijos y en la sociedad. ¿Y cómo podemos nosotros luchar contra ese tsunami espiritual y moral, contra la sociedad, contra la familia, contra la iglesia? Decía uno de los promotores del manifiesto comunista, ¿qué puede hacer la escuela dominical una vez a la semana para detener la fuerza del humanismo secular? La escuela dominical, hermano, es uno de los medios que la iglesia ha usado para enseñarle a los hijos, pero la escuela dominical no es la clave. Los padres son la clave. La escuela dominical no es el recurso que Dios nos ha dado, no es el recurso bíblico, puede ser una ayuda, pero los padres son los responsables. Mucho menos las escuelas seculares. Uno de los, no de los reformadores, pero uno de los hombres que formaron parte de los grandes avivamientos de los Estados Unidos, se llamaba Alexander Hodge. Cuando en el siglo XIX, acá en los Estados Unidos, el gobierno tomó control de la educación, porque antes del siglo XIX, hermano, no existía el sistema educativo en este país. No existía. El gobierno no era el que tenía el sistema educativo. Eran los padres.
los que se organizaban, muchas veces a través de las iglesias, se organizaban para educar a sus hijos. O los educaban en su propia casa. Les enseñaban matemáticas, ciencias, historia y todas estas cosas. Los preparaban de manera que pudieran llegar a la universidad en sus propias casas. Luego el gobierno vio que ellos iban a crear el Ministerio de Educación y que ellos iban a tomar control y obligar a todos los padres a mandar a sus hijos a la escuela. Con buena intención, este hombre, Alexander Hodge, se opuso a que el gobierno tomara control de la educación de los niños, pero el gobierno ganó y tomó control. Alexander Hodge dijo lo siguiente: estoy seguro, como que Cristo reina, que un sistema nacional de educación separado de la iglesia será la maquinaria más terrible para propagar el ateísmo, el nihilismo, el individualismo y la politización de nuestros hijos. El ateísmo, el nihilismo es una palabra extraña, pero lo que quiere decir es algo fácil de entender. Quiere decir el amor al placer, el amor a la diversión, que es muy característico de los muchachos en nuestros días. El individualismo y la politización de las escuelas y de nuestros hijos. Muchos evangélicos, hermanos, han cometido ese error, se han dejado arrastrar por eso. Y convierten sus iglesias en iglesias niñocéntricas o iglesias jovencéntricas. Y ustedes llegan a una iglesia y todo es aniñado, todo es para los muchachos, para los jóvenes. Y las iglesias están llenas de jovencitos. Porque tienen bandas, tienen tambores, tienen música, tienen todo lo que les gusta a los muchachos, pero no les predican el evangelio o se los predican diluido. Pero el propósito es atraer a los jóvenes, atraer a los niños, tenerlos contentos. Pero eso no es el modelo bíblico. Eso es caer de una manera sutil bajo la influencia de esa cultura pagana que nosotros estamos supuestos a combatir. Como pueblo de Dios, como iglesia. Hoy existe y está muy de moda en las iglesias, hermanos, la iglesia de niños. Entonces, cuando comienza el culto, sacan a todos los niños y les hacen una iglesia especial para ellos y la iglesia para los adultos. Eso no es bíblico. Lo que leemos aquí, en nuestro pasaje original, en el libro de Deuteronomio capítulo 12, vengan conmigo en Deuteronomio capítulo 12, es: comeréis allí, 12:7, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras familias y vuestras familias, delante de Jehová. Verso 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Hijos, vuestras hijas, os alegraréis. Eso es lo que hizo Nehemías y lo que hizo Esdras. Reunieron a todos los que tenían entendimiento y les enseñaron la palabra de Dios. Dice el capítulo número Esdras. Perdón. Nehemías quiero decir. Nehemías 8. Verso número 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Y ahí tenían ellos a los niños, a los jóvenes, tenían a los adultos, a los ancianos. La escritura dice que Timoteo aprendió desde niño, desde su niñez, la Sagrada Escritura. Y se la enseñaba a su abuela.
y su madre. Probablemente su padre no era creyente, dice que su padre era griego. Nunca se sabe más del padre, excepto que era griego y aparentemente no era creyente, pero la madre lo era y la madre le enseñaba la palabra. Y su abuela. Pero si el padre está, el padre lo debe hacer. El padre es cabeza de la familia. El padre es el sacerdote espiritual de toda familia, de su esposa y de sus hijos. La Biblia, hermanos queridos, va dirigida al pueblo de Dios, niños, jóvenes, padres, madres. El modelo bíblico es que Dios sea el centro en la iglesia y la familia. No los niños ni los jóvenes, la familia. Con el padre como cabeza y sacerdote de su propia casa. Como el padre responsable de la condición espiritual de su esposa, de sus hijos. Y como la madre, ayuda idónea, sujeta a la autoridad y respondiendo al amor de ese padre. Porque el mandato para los padres es amar a su mujer. Y eso implica sacrificarse, ser fiel, esforzarse, protegerla, guiarla, instruirla y a los hijos. Y el mandato para la mujer es respetar a su marido y ser ayuda idónea. Una mujer no puede ser ayuda idónea si no respeta a su marido, si no se sujeta. No puede ser ayuda idónea. Va a estar jalando para un lado y para otro y para el otro. No pueden andar juntos dos si no están de acuerdo, y tienen que estar de acuerdo en caminar para honrar al Señor. Ahora, en este mundo caído, hermano, existen debilidades, existen pecados, y en muchos casos existen también matrimonios desiguales en el cual la mujer es convertida y el marido no, o viceversa, el marido es convertido y la mujer no, y eso es un conflicto, es una batalla, una lucha que nosotros tenemos que estar constantemente peleando. Cuando la Biblia nos habla de los principios bíblicos, hermano, nos está hablando de un ideal que nosotros debemos perseguir, pero con la conciencia de que estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de gran batalla, en donde todos tendremos debilidades, pero tenemos que lidiar con ellas. Invocar al Señor, delante del Señor, pedirle su ayuda. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Que nos ocupemos en nuestra salvación, que nos ocupemos en nuestra familia, en nuestro llamado, con temor y temblor, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios pone el querer. Si tú quieres eso, si tú quieres esa vida de obediencia, de santidad, de frutos espirituales, de apartarte del mundo, es Dios el que te da el querer. Pero hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. Y cuando tú lo cultivas junto con el querer, Dios te da el hacer, te da el poder para hacerlo. Dios nos da el querer, Dios nos da el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros debemos ocuparnos. Padres, varones, tenemos que actuar varonilmente. Ponernos delante de Dios y arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra negligencia, de nuestra pereza, de nuestro pecado, de nuestro descuido. Porque de otra manera, Satanás va a ganar esta batalla. Te la va a ganar. Te va a arrancar a tus hijos. Y hoy no existe Moloch. Pero muchos padres cristianos le están entregando a sus hijos a Moloch. Moloch era un dios monstruoso. La manera de apaciguar a los hijos y quemarlos como una ofrenda. Muchos hijos hoy, incluso de cristianos, están siendo llevados a Moloch. Los padres no saben lo que sus hijos ven en el internet, no saben lo que les enseñan en la escuela. Cuando vienen a sentir, ya están ya están convertidos en unos adolescentes monstruosos. Monstruosos. Todo a nuestro alrededor, hermanos queridos, tiene intereses mundanos, financieros, políticos,
ideológicos, humanistas, en contra de la palabra de Dios. Y puede hacer que a nuestros hijos los eduquen para ganar dinero, pero eso no nos interesa a nosotros. Por supuesto que Dios prospera y quiere que prosperemos. Quiere que tú seas una familia estable, que tengas un lugar donde poder tener a tu familia confortablemente, que tengas tu transporte, que tengas tu trabajo, que tengas todo lo necesario. Pero eso no es lo primario. El Señor dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuántos cristianos dicen, no tengo tiempo? ¿Por qué no tienen tiempo? Porque están dedicados a lo material. Es decir, sus prioridades equivocadas. No tienen tiempo para Dios, pero tienen tiempo para trabajar 20 horas. Para trabajar 16 horas al día. Pero no tienen tiempo para Dios. Hermanos, no debemos ser afanes, que pensamos que ya no se puede hacer nada. Quizás tú digas, pastor, eso está muy duro. No se puede hacer. No se puede, en este país no se puede. Si tú piensas eso, ya te condicionaron. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos el poder, las promesas del Señor. Tenemos a Cristo nuestro Redentor. Tenemos su palabra que nos instruye. Tenemos la iglesia. Tenemos los mandamientos de Dios que te instruyen cómo realizar esto. Instruye al niño en carrera, dice Proverbios 22. Instrúyelo mientras esté jovencito, pequeño, mientras puedas, instrúyelo. Cuando fuere viejo no se apartará de ella. Quizás por un tiempo se alejen. Muchos de nuestros hijos se alejan, se van. Pero si tú les has enseñado, el Señor puede usar esa palabra para traerlos. Los niños desde pequeños pueden y deben aprender la Biblia, los himnos, las doctrinas bíblicas. Enséñale a tus hijos a hacer cosas difíciles. No le hagas fácil las cosas a tus hijos. Ellos pueden hacer cosas difíciles. Y nosotros también debemos de hacer cosas difíciles. No las cosas fáciles. Ustedes saben que a los muchachos de 13 años en adelante se les llaman adolescentes en español. ¿Y saben ustedes de dónde viene la palabra adolescente? De adolecer. O sea, se le enseña a los niños que ellos adolecen. O sea, a los muchachos de 13 años, a los 19, a los 20, se les llama adolescentes, porque adolecen. ¿Adolecen de qué? De madurez. Sin embargo, ellos ya quieren privilegios. Ellos exigen. Pero son niños todavía. Pero acá no se les llama niños, se les llama adolescentes. Y dice, yo soy un adolescente. Bueno, si es un adolescente, quiere decir que adolece de madurez. Todavía no es maduro. Así que no puede gobernarse, ni debe gobernarse a sí mismo, a pesar de que piense y nuestra sociedad les enseña y los adoctrina de que ellos pueden. De manera que lo que hace el mundo, hermano, es que los tratan como niños, o más bien no los tratan como niños, los tratan como grandes, pero no les dan responsabilidades. Quieren el teléfono más caro, quieren permiso para venir a la 1 de la mañana, quieren que el papá no esté investigando lo que hacen, pero no quieren responsabilidades, porque son adolescentes. Y ese periodo de maestros, la iglesia, jóvenes, queridos niños, aprendan lo que dice la palabra de Dios por el bien de ustedes, para honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Lo más grande que tú puedes hacer, niño, joven, es
respetar a papi, respetar a mami, honrarlos. Eso es lo más importante de tu vida, papi y mami. Respetarlos, obedecerlos, porque ellos te aman, ellos quieren lo mejor para ti y ellos saben mejor que tú. Quizá ellos no pueden manejar el teléfono celular de la misma manera que tú lo manejas. No pueden manejar la computadora que tú la manejas. Y los jóvenes suelen pensar, por eso, que los adultos no saben nada, entienden que son old-fashioned. Y entonces los niños se sienten superiores, ven a sus padres muchas veces como ignorantes, pero no te equivoques, niño, no te equivoques, joven. Tus padres no son ignorantes. Puede ser que no sepan ciertas cosas, que tú sabes que naciste con eso. Puede ser que no hablen inglés como tú lo hablas, pero no son ignorantes. Ellos saben, te aman. Dios te los ha dado como padres, es una bendición para tu vida. Imagina tu vida, niño, sin tus papás. Imagina que papi muriera o mami muriera, que no estuviera por una razón. Imagina eso, qué terrible sería. No debes de honrar a tu papá y a tu mamá. Deuteronomio 12 dice: destruirás a los ídolos y raerás el nombre de ellos de la faz de la tierra y destruirás sus altares. Hermanos, somos llamados a destruir los altares del paganismo de nuestra sociedad. Esta cultura y las iglesias engañadas por esta cultura, de manera falsa en los niños, alimentan esa manera falsa de pensar. Pero nosotros tenemos al Señor. Lo que podemos hacer es tener a nuestros hijos cerca, muy cerca, en la disciplina y amonestación del Señor. Amarlos, disciplinarlos en la disciplina. Disciplina quiere decir instrucción verbal e instrucción de castigo cuando es necesario. Eso es disciplina. La disciplina abarca todo eso. Disciplina y amonestación. Amonestación es advertirles, es decirles, hablar con ellos acerca de sus pecados, de su condición y de los peligros de alrededor. Tenemos al Señor. Él es nuestro Dios. Lo adoramos como Dios y tenemos que enseñarle a esto a nuestros hijos. Iglesia. Hermanos y hermanas que ya sus padres son adultos o que no tienen hijos porque no se han casado, por cualquier razón. Esos niños también son nuestra responsabilidad. Las familias son nuestra responsabilidad. Debemos fomentar un ambiente de familia en la iglesia. Conoce a los niños, habla con los niños, con los jóvenes. Sé sensible a ellos, porque también tienen sus necesidades. Padres, enséñenle a sus hijos a respetar la iglesia. Tráiganlos a la iglesia. Si ustedes dejan de venir a la iglesia, ellos van a decir que la iglesia no es importante. Obviamente. No viene si mami no viene. Aunque el niño, los cristianos lo llevaban de vez en cuando a la iglesia. Y cada vez que iban a la iglesia, allá de vez en cuando decía, vamos a ir a ver a Jesús. Y cuando el niño entra, y esta es una historia verdadera, ¿no? Cuando el niño entra a la iglesia y mira al pastor, dice, mami, papi, ¿ese es Jesús? Preguntando si el pastor era Jesús. Cristianos, hermano. Si tú no amas la iglesia, si tú no eres consistente con la iglesia, si no eres consistente con la instrucción bíblica, con la disciplina con tus hijos, no esperes buenos frutos. No esperes buenos frutos. Los niños son capaces de entender tanto lo bueno como lo malo. Son como una esponja y todo lo absorben. Y los niños no son una molestia, ni son un estorbo, hermano. Ciertamente hay que trabajar con ellos, hay que enseñarles. Cuando están pequeños, siempre van a querer hacer su voluntad, pero tú puedes doblegarlos con amor, con disciplina.
castigo cuando es necesario. Y ellos aprenderán que la iglesia es importante, aprenderán que a la iglesia no vienen a divertirse. No le traigas juguetes a los niños a la iglesia. Ellos pueden y deben jugar en el momento, no en la iglesia. Los niños no vienen a ser entretenidos a la iglesia. Si no tuviéramos ese concepto, sería una gran oportunidad el juguete que teníamos aquí atrás para atraer muchos niños, ¿no es cierto? Se llenaría la iglesia de familias, hermano. Les aseguro que esta iglesia la habríamos llenado de familias enteras. Y podemos usar ciertas tácticas mundanas, pero Dios nos libre. Queremos honrar al Señor. ¿Tú quieres honrar al Señor en tu familia, tu matrimonio, con tus hijos? Aquí está el mandamiento. Nosotros no venimos a la iglesia a que cuiden de nuestros hijos ni a que los entretengan. Venimos a enseñar quién es el Señor. Pero eso comienza con tu ejemplo. Comienza con la forma en que tú vives. Comienza con la forma, con la importancia que tú le das a la iglesia, a la Biblia, a la palabra. Con la forma que instruyes. Los niños desde muy temprana edad. Acabo de conocer a un pastor que nació en la India, es americano. Y él me dice: pastor, yo me convertí desde muy niño. Creo que me convertí a los 5 años de edad. Desde entonces tengo hambre de la palabra. Los niños pueden convertirse desde muy niños. Pero nosotros no debemos de imaginarnos que nuestros hijos son... porque ni que alguien que viene a la iglesia solo porque viene a la iglesia es cristiano. Asistir a la iglesia y conocer versículos bíblicos y conocer los himnos no es ser cristiano. Tenemos que hablar de las señales de un verdadero cristiano, pero una de las señales de un verdadero cristiano, Dios la desea, la estudia, la busca, la quiere entender, y cuando la entiende, quiere obedecerla, y entonces comienza a dar frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, frutos espirituales, y comienza a combatir el pecado y a mortificar el pecado. Esas son las señales de un verdadero cristiano. Ahora, un cristiano que nunca da fruto, un cristiano que no ama la palabra, un cristiano que no pelea contra el pecado, pues no es cristiano. No es solamente de decir yo creo en Cristo. Es cuestión de que los frutos del Espíritu se manifiestan. La lucha contra el pecado es real. Tu amor por la palabra y tu amor por los hermanos. El amor por los hermanos es una señal muy evidente. Y no por los hermanos como amigos, no porque son muy agradables y te tratan bien, no, sino porque son hermanos en Cristo. Nuestros hermanos en Cristo. Nos une Cristo. No nos une el hecho de que somos agradables, el hecho de que somos amables y de que el ambiente es muy familiar. Nos une Cristo. Cristo nos une. Eduquemos a nuestros hijos. No con moralismo, no con legalismo, ni con historias ligeras, sino con la palabra de Dios y sobre todo con nuestro ejemplo. Busquemos discernimiento para no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo y que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Pablo dice: no conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conviertan ustedes a ellos, dice el profeta, sino conviértanse ellos a ustedes. Amén. Vamos a seguir hablando de esto, hermanos queridos, pero oremos al Señor, pidámosle perdón, pidámosle ayuda, pidámosle su gracia para nosotros combatir los peligros, las amenazas del mundo pagano. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu verdad y por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes que el corazón es engañoso, que el mundo seduce, que Satanás engaña, pero nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu, nos has dado tus promesas, nos has dado la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, nos has dado la predicación, todas esas cosas maravillosas, Señor, a través de las cuales nosotros podemos refugiarnos en ti
y con las cuales podemos pelear contra el mundo. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras esposas, nuestros matrimonios, guarda a nuestras iglesias. Glorifícate, ayúdanos, ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.